Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están uniendo. Bueno, hoy voy a estar sola, pero bueno, la verdad que me encanta hablar de este tema y sé que hay mucha gente interesada. Es una consulta súper frecuente en consultorio de endocrinología infantil. Así que la idea es poder hablar un poquito sobre el desarrollo normal o la maduración física, que también se llama, tanto en niños como en niñas. Vamos a esperar unos segunditos más. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden escuchar? Si escuchan, mándenme un... Bueno, ahí se va uniendo más gente. Mi nombre es Marina de Giovannini. Yo soy médica, perfecto, ahí me dicen que se escucha bien. Muchas gracias. Soy médica endocrinóloga infantil y bueno, en estos momentos, digamos que los chicos piden tanta información, muchas veces nos encontramos que no podemos o no estamos, digamos, capacitados como para explicarle a los chicos, ¿sí? Con todo este revuelo también de la educación sexual en las escuelas, también nosotros tenemos que tomar una posición y tenemos que saber, ¿sí? O sea, no solamente es importante que nuestros chicos aprendan, sino que nosotros también tenemos que estar informados, ¿sí? Yo siempre me voy a acordar de una frase, era una confirmación de una sobrina mía, y estuvo todo muy lindo, y algo que dijo el sacerdote, a ver, yo no soy practicante, pero reconozco que dijo algo que me quedó grabado siempre, y es lo que yo le digo a los padres. Tenemos que estar siempre un paso adelante de nuestros hijos, ¿sí? No ir corriendo detrás porque el nene trajo información, porque vieron algo en la tele y estábamos todos y yo no sabía qué hacer. No. Los padres siempre nos tenemos que posicionar adelante de nuestros hijos para poder ser guías, para poder ser tutores, ¿sí? Generalmente los chicos, cuando tienen curiosidad, preguntan, ¿sí? Y es muy importante la respuesta que nosotros le vamos a dar, porque si evadimos esa respuesta o si decimos pregúntale a tu papá, y por ahí no va a haber momento oportuno como para poder hablar de estos temas con los chicos, ¿sí? Por otro lado, hago hincapié en que el examen físico en pediatría, por lo menos una vez al año, porque hay pacientes que van una vez al año nada más porque nunca se enferman, pero tenemos que revisar genitales, ¿sí? Tenemos que revisar en las nenas mamas, tenemos que revisar vulva, tenemos que revisar en los varones, a ver si hay vellos pubianos, si hay aumento del volumen testicular, ¿sí? ¿Y por qué lo digo a esto? Porque a veces en la vorágine de la... es más, yo lo anoto en la historia clínica, revisé genitales, todo bien, grado tanto, y por lo menos nos tenemos que comprometer una vez al año con este paciente de que vamos a revisar sus genitales. Y los papás, cuando veamos que pasan, y a veces hay familias que no tienen un pediatra de cabecera, entonces van a la guardia. Obviamente que en la guardia no lo van a desvestir entero para revisarlo, si va con tos, ¿estamos? Entonces es totalmente entendible. De ahí que surge la importancia de los controles de niño sano, que durante los primeros años de vida sí los hacemos religiosamente, ¿sí?
pero posteriormente la gente se relaja, tienen otros compromisos, ¿sí? ¿Y por qué insisto en esto? El control en los chicos, más allá de que lo ideal sea, por ejemplo, cada 6 meses el odontólogo, cada 6 meses el pediatra, por lo menos una vez al año. Yo he tenido sorpresas muy importantes con pacientes que justamente hoy me acordaba, como tenía que hablar de esto, me acordaba, y fue una vuelta una mamá que estaba con el problema de una enfermedad de su hija, una enfermedad endocrinológica, y de paso, ¿sí? Yo ya la había visto como 3 veces, tenía un hermanito, pero nunca me lo habían llevado, y la mamá un día viene con el nene y me dice, mire doctora, de paso no me lo puede ver al nene porque lo veo medio raro para la edad que tiene. Bueno, el chiquito tenía 6 años, ¿sí? Y bueno, típico, esta mamá lo llevaba nada más cuando tenía fiebre, tos, ¿sí? Bueno, lo reviso completo y tenía un tumor testicular, ¿sí? Un tumor que se llama tumor de las células de Leydig, ¿sí? Que ya había hecho crecer su pene con 6 años, ¿sí? Había aumentado el vello pubiano y había acelerado su edad ósea. Entonces, sobre todo esto quiero hacer hincapié, que la revisación del chico tiene que tener este paciente la oportunidad de que lo revisen en algún momento, ¿sí? Porque a veces pasan años y como los chicos, los varoncitos sobre todo, son más reticentes, no, que no quiero, que no. Tengo millones de pacientes que, bueno, se ponen por una timidez, por una cuestión cultural, ¿sí? Los varones son más reticentes a dejar que el pediatra examine sus genitales. Pero bueno, yo les explico a los chicos que justamente revisamos para ver que no haya un tumor, ver que los testículos estén en su lugar y hablar de testículos, ¿sí? Aprendamos a hablarle a los chicos con las palabras propias de cómo se llama cada órgano, ¿sí? Porque a veces decimos los huevitos, las bolitas, qué sé yo, son testículos, o sea, es otra palabra que tienen que aprender, ¿sí? Entonces, a ver, a veces hay hidrocele, hay varicocele, ¿sí? Desde edades cercanas a la pubertad ya se puede palpar varicocele. Y esto no es una patología de adulto, es una patología que la ve el urólogo cuando muchas veces el varón, después de que pasaron años que sentía que tenía algo en los testículos, decide consultar a un clínico o a un urólogo. ¿Y esto qué pasa? Es fundamental que los chicos estén, que si hay varicocele, que sea controlado por un urólogo infantil, porque cuando hay un varicocele importante, suele detener el desarrollo del testículo. ¿Estamos? Y también puede producir problemas con la fertilidad. Entonces, no es un capricho que la doctora o el doctor tengan que revisar genitales. Recuerden que puede estar el testículo que no puede haber bajado, ¿sí? Que eso generalmente se detecta cuando son muy chiquitos, pero a veces estos testículos en ascensor que bajan y suben se suelen quedar más tiempo de lo que corresponde arriba, en el canal inguinal y no en la bolsa. Y también que tenemos que saber que esos testículos que no se mantienen en las bolsitas tienen el objetivo de tener una temperatura inferior, estos órganos, estas glándulas, tienen que tener una temperatura inferior a la corporal. Por eso la naturaleza los dejó que cuelguen, ¿sí? Y que estén un poquito alejados de lo que es todo el tronco, ¿sí? Bueno, entonces, por favor recuerden esto que es muy importante, la revisación por lo menos una vez al año de los chicos completa. Explicarle a los chicos que la doctora o el doctor no está haciendo nada malo, que ustedes están al lado, que es algo normal, que ustedes también van al médico, van a la ginecóloga, van al médico clínico, ¿sí? El papá va al urólogo, va al gastroenterólogo y también los revisa, ¿sí? Sabemos que no es una práctica habitual en adultos revisar genitales, pero bueno, suponemos que esa persona esté ya consciente
puede sentir algo, alguna anomalía y puede consultar por sus propios medios, ¿sí? En cambio un chico no, un chico no se conoce, ¿sí? Entonces tenemos que estar supervisando su crecimiento y su maduración. Muy bien, bueno, dicho esto, yo les cuento que muchas veces, ¿por qué quise dar esta pequeña charla? Que va a ser muy general, porque muchas veces llegan al consultorio las mamás muy asustadas, ¿sí? Muy asustadas porque tuvo desarrollo mamario. Y ya tiene desarrollo, qué sé yo, y que es muy chiquita. Bueno, obviamente que eso es una percepción muy subjetiva, ¿sí? También están los pediatras que no quieren meterse con ese tema y dicen, bueno, vayan a hacer un control con la doctora, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces esta vergüenza que tienen las nenas, por ejemplo, ¿sí? A que las revise el médico varón, ¿sí? El pediatra varón. Ahora, todas estas vergüenzas, todas estas inhibiciones se mejoran hablando con los chicos y explicándoles, ¿sí? Yo le digo, bueno, mira, a ver, esto es como cuando vas al odontólogo y te tiene que revisar los dientes, te mete la lamparita, te busca a ver si tenés alguna caries. Bueno, yo lo único que tengo que hacer es mirar, en el caso de las nenas, si hay desarrollo mamario, y en el caso de los varones y las nenas, que se bajen ellos, ¿sí? Nunca frente a la negativa del paciente uno los tiene que revisar obligados. No hay necesidad, la mamá se pone nerviosa porque el chico no se quiere bajar el calzoncillito, o generalmente pongo chico porque me pasa más con los varones, el chico se siente como agredido, que cómo, si a mí me dijeron que nadie me tiene que revisar, ¿sí? Entonces ahí empezamos con toda esta persecución y lo mejor es que los chicos vayan ya previamente hablados con una charlita de decir, bueno, mira, la doctora te tiene que revisar o el doctor te tiene que revisar entero, ¿sí? Y así como te tienen que revisar la garganta, los dientes, los oídos, te tienen que ocultar, bueno, tenemos los genitales, ¿sí? O las partes íntimas, que también lo usan mucho de los chicos. Hay que revisar porque también pueden tener enfermedades, ¿estamos? Entonces, lo que hacemos normalmente es que pedimos permiso, le vamos a revisar un poquito, vamos a mirar, entonces simplemente se baja la bombachita, el calzoncillito. En el caso de las nenas, vamos a revisar vulva, vamos a revisar a ver si tiene algún vellito pubiano, ¿sí? No hace falta hacer un examen ginecológico con una nena, pero está bueno que sepan que es necesario. Podemos encontrar parásitos, podemos encontrar flujo, podemos encontrar abuso sexual, podemos encontrar un montón de signos que nos hacen pensar en abuso, ¿sí? Como verrugas. Hemos visto, los que hemos estado siempre en hospital, hemos visto todo este tipo de cosas. Entonces es importante revisarlo. Y en los varones es importante medir el tamaño testicular, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar este collarcito que siempre los pacientes llegan y lo primero que hacen es, ¿para qué es? Entonces, nada, esto es para medir de qué tamaño están los testículos, ¿sí? Que ya vamos a ir hablando cómo es el crecimiento, cómo tienen que ir creciendo los testículos. Muy bien. Bueno, a ver, la maduración física se compone por dos elementos fundamentales. Uno es la maduración ósea, o sea, el crecimiento óseo y la maduración de los núcleos de osificación que pasan de ser cartilaginosos a ser óseo, ¿sí? Eso es un proceso normal, porque por eso nosotros pedimos normalmente una edad ósea, ¿sí? Que acá les muestro. Nosotros tenemos un atlas, ¿sí? Que se llama Gregulich y Pyle, que lo desarrolló un par de doctores, lo desarrollaron, y es un método comparativo. Entonces nosotros miramos la edad ósea del paciente, le pedimos una plaquita de la mano a los chicos para ver cómo están los núcleos de osificación, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, acá están bastante maduros, todavía se nota el cartílago de crecimiento, tenemos prácticamente todos los núcleos, ¿sí? Tenemos incluso ahí uno chiquitito, que es el sesamoideo, que nos marca que ya está en una edad muy cercana a la pubertad.
o en un proceso puberal. Bien, y de esta forma nosotros podemos saber cómo está creciendo el paciente y cómo se está desarrollando. Suele haber retraso en la edad ósea. La edad ósea, como yo siempre digo, es un parámetro de control. No significa, no hace diagnóstico, ¿estamos? Entonces vamos a pedir una edad ósea para ver estos chiquitos que consultan por ahí por retraso de crecimiento, ¿sí? O los retardos de los pequeños para edad gestacional que nacieron con retardo de crecimiento intrauterino y que hay que hacerles un monitoreo importante toda su vida, pero fundamentalmente en la pubertad. Bueno, esa es una parte de la evaluación de la maduración física. Y la otra parte importante es el desarrollo puberal, ¿sí? Bueno, para tener en cuenta, las nenas tienen una media de edad para desarrollarse alrededor de los 10 años y medio, ¿sí? El desarrollo de las nenas dura aproximadamente 2 años, ¿sí? Y concluye con su primera menstruación, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a tener variantes normales, ¿sí? Que son a partir de los 8,3 años, pueden empezar el desarrollo, ¿sí? Y estas pubertades son adelantadas, ¿sí? A veces es una cuestión familiar, a veces puede ser también desencadenado por exceso de estrógenos exógenos, por estrés, ¿sí? Hay situaciones, incluso en los países que se encuentran en el trópico, está descrito que las nenas tienen pubertad a edad más temprana. Entonces, está bien que hagamos la consulta. ¿Qué vamos a hacer en esa etapa? Vamos a revisar, vamos a evaluar cómo están las mamas, cómo está la vulvita, si hay vellito pubiano o no, cómo está su edad ósea y en qué percentilo está creciendo, ¿sí? Generalmente estas nenas son como, supongamos, están en segundo o tercer grado y son las más altas, ¿sí? Entonces eso llama la atención. Generalmente las pacientes que tienen una pubertad adelantada no es necesario tratarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente o tenemos el antecedente familiar y son familias de talla baja, y cuando hacemos el pronóstico de talla, que eso también tenemos una tabla, el pronóstico de talla nos larga que de acuerdo a su edad ósea y la estatura actual van a tener una talla final adecuada, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que evitar el sobretratamiento, ¿estamos? Que en ese sentido por ahí uno como pediatra se suele asustar y por ahí no, seguramente hay que tratarlo y por ahí está dentro del rango normal del desarrollo, ¿sí? También está lo contrario, que es la pubertad retrasada, que básicamente es cuando una niña cumple 13 años y todavía no tiene ningún signo de desarrollo. Y que el primer signo de desarrollo en las nenas es el desarrollo mamario, es el botoncito mamario, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer como padres? Tranquilizarla, ¿sí? Y ocuparnos de estudiar algunas cositas con el pediatra, como descartar enfermedades celíacas, que es algo muy común en nuestro medio, descartar alguna situación de estrés, alguna situación endocrina, digamos, o sea, vamos a hacerle todo el perfil endocrinológico, vamos a hacer la consulta endocrinológica. También puede ser, y es bastante común en nuestro medio, por restricción alimentaria voluntaria, ¿sí? Justo a esta edad las nenas están en plena metamorfosis, ¿sí? Empieza a cambiar su cuerpo, empiezan a tener curvas, empiezan a experimentar procesos anímicos, ¿sí? Que es normal para la edad, ¿sí? Pero suele ser una edad vulnerable para los trastornos de la conducta alimentaria, en la cual empiezan a hacer dieta, ¿sí?
o empiezan a no comer, o en el caso de la bulimia empiezan a comer y a vomitar. Entonces, es fundamental porque una paciente que hace una restricción alimentaria durante esta etapa pierde centímetros de crecimiento, ¿sí? Y ahí es un momento muy exacto en el que comienza el estirón puberal y, digamos, tiene un tiempo acotado ese estirón, ¿sí? No es que cuando empiece a comer normalmente va a crecer lo que no creció. Lo mismo pasa con las adolescentes embarazadas, ¿sí? Que están embarazadas y no terminan de crecer. Es más, después de tener su hijo, siguen creciendo. Entonces, son los momentos, digamos, irreemplazables. O sea, en este momento, si no creció, si no estuvo bien alimentada, no va a crecer después que recupere su alimentación, ¿sí? Bueno, esto con respecto a las nenas. Con respecto a los varones siempre se dice que si comienzan, el rango de comienzo del desarrollo en los varones normal es entre los 9 años y los 14 años. Bueno, obviamente que si comienzan antes de los 9 años, bueno, se llama pubertad precoz. Y entre los 9 años y los 11 años también se llama pubertad adelantada. Esto lo vemos mucho en los pacientes con obesidad, ¿sí? También puede ser de causa genética, puede estar el antecedente de que por ahí yo les cuento así anécdotas para que les queden grabadas, que a veces, por ejemplo, las mamás cuando yo les pregunto, y bueno, ¿y vos te desarrollaste a tal edad? Bueno, menstruaste, perfecto, ¿y el papá qué se desarrolló? Y es todo, o sea, nadie sabe nada. Ni siquiera los papás a veces se acuerdan. Las mujeres tenemos esto de la menstruación que nos hace acordar toda la vida, pero los varones es muy difícil saber a qué edad pegaron su estirón, ¿sí? Que marcaría digamos, el pico del desarrollo. Y bueno, a veces preguntamos, a ver, ¿era el más chiquito hasta cuarto o quinto año? ¿Cuándo pegó el estirón? ¿A los 12, 13 o lo pegó a los 17? ¿Sí? O como una paciente que me dijo, mi marido nos casamos y siguió creciendo, doctora, se habían casado a los 20 años. Entonces, bueno, son esas cosas que hablan de un retraso puberal en ese caso, ¿estamos? Bien, y el primer signo de desarrollo en el varón es el aumento del testículo, ¿sí? El tamaño testicular, que nosotros acá lo vemos, ¿sí? Les voy a mostrar. Cuando el testículo pasa de tener un volumen 3 a un volumen 4, decimos que ya el paciente está en pubertad, ¿sí? Bien, entonces es algo que siempre tenemos que incluir en el examen físico. Si no tenemos esto para medirlo, podemos medirlo en centímetros, ¿sí? Con una reglita para ver de qué tamaño están. Y bueno, y lo secundario, digamos, es el vello pubiano, exactamente como en las nenas, ¿sí? Lo que marca en las nenas es el desarrollo mamario, el comienzo de la pubertad, en los varones el aumento testicular. Y el vello pubiano va acompañando como el vello axilar, como más tardíamente el vello en la barba, ¿sí? Bien, a ver, creo que es muy importante que podamos informar a nuestros hijos, ¿sí? Cuando nos preguntan qué les está pasando o qué cambios vieron o que a lo mejor ya hay algún compañerito, compañerita, alguna nena que menstruó o algún nene que, bueno, qué sé yo, que se afeita. Entonces siempre es bueno que tengamos noción de este tipo de cambios que surgen, ¿no? Y a ver, si un varón pasa los 14 años y todavía no se ha desarrollado, puede que sea un madurador lento, ¿sí? Que como en el caso de las nenas, que no menstruaron hasta los 13 años, no empezaron el desarrollo hasta los 13 años, perdón, pueden ser maduradores lentos, ¿sí? Entonces, antes de dar cualquier diagnóstico, que los diagnósticos, por ejemplo, serían, bueno, diagnósticos genéticos, que a lo mejor hay alguna alteración cromosómica o genética que nos pueden producir estos trastornos en el desarrollo,
o básicamente algún problema hipofisario, ¿sí? Como es el aumento, la hiperprolactinemia, algún adenoma hipofisario, o lo que suele también ocurrir es cuando uno no tiene, digamos, signos de desarrollo y uno hace algunas pruebas de hormonas y hace una resonancia y se encuentra con una silla turca vacía, que se llama, ¿sí? O sea, todas estas cosas pueden existir, las nombro así en general, como para que tengamos idea por qué es importante conocer el desarrollo normal, ¿sí? Bien, bueno, yo acá les traje, vamos a ver si la tecnología me ayuda, porque no sabía cómo, bueno, proyectarles esto. Vamos a poner así, lo voy a acercar bien. Bueno, nosotros tenemos para clasificar el desarrollo mamario en las nenas, están digamos, este método que se llama de Tanner, ¿sí? Bueno, el método de Tanner dice que el desarrollo, el grado 1 de mamas, ¿sí? Cuando no hay nada, cuando no se palpa la glándula mamaria, ahí decimos que es un grado 1, o sea que está prepuberal, ¿sí? Todavía no empieza el desarrollo. En el caso de que ya empezó el desarrollo, las mamas, se puede palpar un botoncito debajo de la areola, ¿sí? Eso es el botón mamario, es típico del comienzo puberal, ¿sí? Y bueno, no hay, digamos, mucho desarrollo mamario todavía, pero justo debajo de la areola podemos palpar esa elevación de tejido que es la glándula mamaria. Bien, el grado 3, ya empezamos a notar que por fuera de la areola hay desarrollo mamario, ¿sí? O sea, ya tenemos una glándula un poquito más voluminosa. Y hay algo que es importante también diferenciar. A veces es adiposidad, a veces es grasita, ¿sí? Y nosotros, el término es lipomastia, o sea que hay desarrollo de la grasa, ¿sí? Pero que no es de la glándula mamaria, ¿sí? Suele pasar en obesidad. Entonces, ¿cómo se distingue? Porque la lipomastia no tiene una forma definida. Uno palpa y es adiposidad que está distribuida, digamos, generalizada, y en la zona de la mama se palpa más. Y la glándula mamaria, cuando la palpamos, que está en pleno desarrollo, se palpa turgente y duele, ¿sí? La lipomastia no duele, ¿sí? Bien, bueno, y el grado 4, que es cuando ya el pechito de la nena ya está más formado y tiene lo que se llama el pezón sobrelevado, ¿sí? Que esto se llama mamas en cupulina, que se proyecta, digamos, la areola y el pezón, y se puede observar que es como, digamos, una montaña que tiene una montañita arriba, así como para decirlo fácil, ¿sí? Y ya el grado 5 es la etapa de madurez mamaria, ¿sí? En que ya se integra, ya no tenemos esta cupulina que hay acá, ya la mama se integra a la areola y al pezón, ¿sí? Es una mama uniforme, ¿sí? Bien, eso por un lado, para que ustedes sepan en sus niños, en sus nenas, cómo observarlo. Bien, el desarrollo de los genitales en los varones. Yo esto lo voy a poner en el feed de Enfants, ¿sí? Tanto, si bien estos libritos los tienen todos los pediatras, pero a veces hay mamás muy curiosas y papás muy curiosos, así que no lo van a poder encontrar algunas filminas, algunos slides en el feed de Enfants, ¿sí? Más allá de esta charla también. Bien, acá en el grado 1, en los varones, sería el grado prepuberal, o sea, todavía no tenemos el aumento del testículo que estábamos hablando, ¿sí? En el grado 2 ya tenemos un agrandamiento del escroto, que es la bolsa escrotal, ¿sí? Y de los testículos. Y la bolsita se vuelve más rugosa, más congestiva, ¿sí? Como que la vamos a ver más rojiza, y con una textura de la piel un poco más elástica, ¿sí? Y más engrosada, ¿sí? En la etapa 3, bueno, acá generalmente ya acompaña el vellito pubiano, ¿sí?
Bueno, en la etapa 3, a ver, ¿dónde estamos? Sí, acá, sí lo ven. Etapa 3, el agrandamiento, aparte del aumento de los testículos, ¿sí? Empieza a crecer el pene, porque ya el nivel de testosterona es importante y en esta etapa también suele empezar el estirón, ¿sí? El estirón puberal, ya cuando los testículos están en 12 mililitros, que de paso les muestro, ¿sí? A ver, esto sería 12 mililitros, de 12 a 15 mililitros ya el testículo genera tanta testosterona que produce, digamos, el crecimiento junto con las otras hormonas, ¿no? Por ejemplo, con la hormona tiroidea, con la hormona de crecimiento. Bien, entonces acá ya crecen los testículos, las bolsas se hacen más grandes y crece el tamaño del pene, ¿sí? Posteriormente, en el grado 4, ya estamos casi finalizando el desarrollo y hay un mayor aumento también del vello pubiano, de los testículos y del grosor del pene y se desarrolla más el glande, ¿sí? Entonces, hasta que pasamos al grado 5 que ya hay mayor volumen testicular, el testículo adulto puede llegar a medir 25 mililitros, ¿sí? Aunque bueno, no todos llegan a 25 mililitros, pero si yo me encuentro un paciente de 18 años que tiene, por ejemplo, un testículo de 8 mililitros y me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque puede ser una pubertad incompleta, ¿estamos? Entonces, o puede ser un madurador lento que empezó tardíamente su desarrollo. Así que es importante en esto, a veces los adolescentes se molestan porque uno los tiene que revisar, otros están recancheros y dicen, sí doctora, no hay problema, y se acuestan, se bajan calzoncillos y no hay ninguna no tienen, digamos, vergüenza porque saben, ya están concientizados y ya lo han charlado con sus padres, ¿sí? Así que bueno, y ahí podemos decir que el tamaño de los genitales ya son de un adulto, ¿sí? Bueno, espero que hayan visto bien esto porque no sabía cómo contarles con dibujitos, ¿sí? Bueno, y les voy a mostrar también por qué es importante. Ahí, sí, me permite la tecnología. Ahí está. ¿Por qué es importante conocer esto? O con 11 años no le cambiamos el número de zapatos, que está muy chiquito, que no crece, que los compañeros están todos enormes y el chico no crece. Bueno, esto se llama depresión prepuberal y suele ser algo normal, pero que en algunos chicos es muy, muy intenso, ¿sí? Y pasa un año y no crecen casi nada. Y es preocupante. Bueno, eso suele ser una consulta habitual también, ¿sí? Y como ustedes ven, generalmente cuando termina esta depresión puberal, acá empieza ¿sí? Que coincide con la mayor secreción de testosterona por el testículo, ¿sí? Así que lo mismo pasa en las nenas. Voy a buscar acá la de las nenas. Con respecto a la primera menstruación, normalmente las nenas, como ven acá, se desarrollan, pegan el estirón, empiezan a pegar el estirón más precozmente que los varones y generalmente la primera menstruación se ubica alrededor de cuando ya están terminando el estirón, ¿sí? O sea, empiezan a hacer el estirón y cuando está terminando el estirón, ahí tienen su primera menstruación. ¿Estamos? Entonces, todo esto es importante conocerlo, más allá de que hagan la consulta, pero yo siempre digo que nunca está de más la información, nunca está de más explicarle a los padres para que puedan transmitírselo a los chicos. Está bueno, a ver, yo no tengo problema, o los pediatras no tenemos problemas de explicarle a los chicos todas las cuestiones inherentes al desarrollo y a su pubertad. Ahora, creo que tenemos que, como padres, también hacer una autocrítica y hacernos responsables de la educación sexual de nuestros chicos, que empieza con esto, ¿sí? No empieza con los métodos anticonceptivos, empieza con esto.
Entonces, aparte de ser, digamos, tutores de nuestros hijos, creo que es mucho más enriquecedor para los chicos poder compartir estas cosas con los padres, ¿sí? Y como yo siempre digo, a veces me viene una mamá y me dice, acá la traigo para que usted le explique. Y bueno, en realidad esto es un proceso natural, ¿sí? No haría falta medicalizar esta etapa, ¿sí? O sea, concurrir al médico, porque es un proceso natural, ¿sí? Pero para eso tenemos que estar informados como padres de que las cosas están yendo bien, de que, bueno, tener un buen control pediátrico, que voy por lo menos una vez al año, ¿sí? Cada 6 meses sería lo ideal, aunque no tenga nada el chico, ¿sí? Como pasa con el odontólogo, aunque no tenga dolor de muelas, hay que llevarlo igual, ¿sí? Le van a poner flúor, le taparán alguna cosita, por ahí necesita una ortodoncia, ¿sí? Pero creo que es importante que los papás nos informemos para poder transmitirles a los chicos información de primera, digamos, sin todos estos mitos y estos cucos que bueno, yo por mi edad también me acuerdo que estas cosas que se hablaban en la escuela, ¿no? Y que los padres hablaban poquito, por ahí las hermanas más grandes sí eran las que daban más información, pero bueno, creo que es muy valioso que podamos estar atentos, no sobreinformar, porque generalmente yo lo que siempre les digo a los padres, los chicos van a preguntar, ahora tenemos que estar preparados para esas preguntas, ¿sí? Y a veces no preguntan porque les da mucha vergüenza y uno a veces tiene que dar ese primer paso. Hay bibliografía, hay mucha información que está bueno que primero la lean los padres sobre el desarrollo, ¿sí? Tanto de varones como de nenas, que se pueden encontrar en librerías, es mucho más nuevo. Mucho más sano eso, que sabemos que es algo supervisado por algún adulto, por una psicopedagoga, por un médico, ¿sí? Y no dejarlos libres que googleen y que se saquen dudas porque pueden llegar a encontrar cualquier cosa. Bueno, si les parece, pueden hacerme preguntas, pueden escribirlas en el chat y tratamos de responderlas. Este video va a quedar en el feed de Instagram de Enfans, como ya tenemos otros vivos también ahí guardados para nuestra colección. También pueden hacer preguntas si ahora no se les ocurre nada, también pueden hacer preguntas al chat de Enfans. Y bueno, cualquier duda, sabemos que el pediatra es el médico de cabecera de los adolescentes también, ¿eh? Entonces tenemos que evitar llevarlos a un médico de adulto cuando sabemos que están en una etapa que es totalmente particular, ¿sí? Puede ser una etapa hermosa, pueden disfrutarla, pueden conocer su autocuidado, ¿sí? Yo creo que mientras más información tengamos, podamos darles a nuestros hijos, es mejor, ¿sí? Así que bueno, cuando quieran pueden escribir a nuestro... A ver, acá hay una pregunta. Hola, Doc. Bueno, 11 años... Uy, para que se me borró. 11 años y aún no se desarrolla. Bueno, esto digamos que es una consulta común. A ver, una cosa es que no haya empezado el desarrollo mamario, o sea, que no tenga botón mamario, ¿sí? Que hasta los 13 años puede ser, ¿sí? Puede pasar y está dentro de las edades normales. Generalmente tiene que ver con una antecedente familiar, que por ahí la mamá o el papá fueron maduradores lentos, ¿sí? Una cosa es eso y otra cosa es que no haya menstruado teniendo 11 años, ¿sí? Eso habrá que charlarlo después, Caro, si querés lo charlamos. Bien, después dice, cuando llega la primera menstruación se detiene el crecimiento. Disminuye el crecimiento, ¿sí? Generalmente cuando menstruan
Las nenas tienen 2 años, o sea, la máxima velocidad de crecimiento fue antes de menstruar, eso seguro. Y después de menstruar, de acuerdo a la genética, ¿sí? Si tenemos una genética de familia alta, que son todos enormes y a veces pueden crecer 10 centímetros más, o sea, yo lo he visto. Ahora, si no es tan generoso el crecimiento de la familia y se crece máximo 5 centímetros, estábamos 2 centímetros, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que previo a esta primera menstruación tengamos en cuenta, digamos, de si tuvimos alguna duda de su crecimiento en algún momento, chequear, hacer descartar otras enfermedades, ¿no? El hipotiroidismo, la enfermedad celíaca son súper frecuentes y pueden impactar en el crecimiento, y eso que no creció no se recupera. Bien. Bueno, a ver quién más. Hola doctora, excelente explicación. Bueno, gracias. ¿Podría mencionar algún título de la bibliografía recomendada del tema? Bien, yo tengo una página en Facebook, igual ya voy a poner la fotito, que es un librito que yo revisé, que me gustó mucho, sobre el desarrollo puberal en las nenas, ¿sí? Después hay otro que solía escribir, no sé, debe estar, porque la verdad que es un librito muy lindo, del doctor Pedro Esteves de Mendoza, que se llama Te acompaño a crecer, ¿sí? Tiene, digamos, una impronta religiosa, pero bueno, eso es, digamos, adaptable de acuerdo a la cultura de la familia, ¿sí? Así que yo te voy a poner algunos títulos, a ver, permiso. Voy a poner algunos títulos. Sí, doctora Zorrilla, conviene que hagamos una consulta. No hay ningún problema, cuando usted quiera. Bueno, yo voy a poner en mi página de Facebook y acá en las páginas de Enfants algunos libritos para recomendar. Siempre está bueno, ¿sí? Que nosotros le demos una miradita antes de dársela a los chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que por una cuestión, digamos, no voy a hablar de valores porque creo que cada familia tiene su sistema, pero por ahí hay cosas que no quiero adelantarle a mi hijo, ¿sí? A ver, tengamos en cuenta que siempre es mejor que lo haya leído o lo haya visto de una bibliografía seria en un entorno familiar y no de un comentario de un compañerito o una compañerita. ¿Estamos? Porque bueno, ustedes saben las barbaridades que se escuchan, como la menstruación es la sangre que nos sobra a las nenas. Entonces yo me acuerdo de eso y decía, ¿cómo puede ser? Y después cuando estudié medicina, uy Dios, qué mal. Pero bueno, hay muchas cosas que por tabú no se hablan y está bueno que nos podemos informar. Como padres responsables, tanto mamá y papá, esto no es solo el tema de la mamá con la nena o del papá con el varón, esto es un tema de la familia. Bueno, excelente, entonces les agradezco que me hayan acompañado y bueno, estoy disponible si quieren hacer algunas preguntitas en el chat de Enfants. Bueno, besos a todos, gracias y queda esto en el feed de Enfants, así que lo pueden compartir si les gustó y bueno, estamos en contacto. Saludos a todos, buen fin de semana.